Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este ciclo de conferencias del Principio Divino. El día de hoy vamos a estar compartiendo el tema de la porción de responsabilidad humana. Mi nombre es César Tapia. Y bien, vamos a entrar en materia. Este tema es muy importante para poder entender en la dirección de nuestra vida, el sentido de nuestra vida y cuál es la parte también que a nosotros nos corresponde hacer en este trabajo de la creación, en el trabajo del ideal de Dios. Vamos a ver cómo la porción de responsabilidad humana influye mucho en nuestra vida y también es una explicación clave para poder entender cómo es que Dios trabaja también, cómo es que Dios puede realizar su obra de la creación y cómo es que Dios puede trabajar en la vida de cada persona. Entonces vamos a empezar con el tema de la porción de responsabilidad. Para poder entender el tema de la porción de responsabilidad, primeramente tenemos que revisar lo que es el periodo de crecimiento. Vamos a explicar primeramente que ningún ser en el universo, ningún ser creado, todas las cosas de la creación necesitan un periodo de crecimiento. Nada aparece instantáneamente. Todas las cosas necesitan un periodo de desenvolvimiento hasta llegar a su perfección. Y ese periodo de crecimiento está dividido en 3 subperiodos. Uno que es la formación, el crecimiento y 3 es la perfección. El número 3 se refleja muchas veces en la naturaleza, está claramente en los 3 reinos, mineral, animal, vegetal. También se encuentra en los estados de la materia gaseoso, líquido, sólido, los 3 colores primarios y diferentes manifestaciones del número 3 que representan el número de la perfección, que representan también la naturaleza de Dios. Entonces, las cosas de la creación, tanto las plantas como los animales, los hombres mismos, recorren un periodo de crecimiento formado por 3 etapas. Estas 3 etapas ordenadas del periodo de crecimiento, una es inicialmente la formación, donde la semilla, donde el origen empieza a manifestar algunas características y luego en la etapa de crecimiento esas características van creciendo, van desarrollándose verticalmente y finalmente este crecimiento empieza a desacelerar y se va formando el objeto perfecto. El objeto finalmente toma forma y se da lo que es el aperfeccionamiento o el cumplimiento de este objeto. Entonces llega a formarse el nuevo ser. Es decir, que Dios no crea directamente el árbol, no crea directamente la gallina o el ser humano. Él tiene que crear primeramente la semilla. Dios interviene en la creación de la semilla, interviene en la creación del huevo. Y la semilla es la que va dando forma a través del tiempo, de un periodo de tiempo, va tomando forma como el árbol que tiene que ser. Dios le pone todo el potencial para llegar a ser un árbol en la semilla. De la misma forma también con el huevo. Entonces podemos ver que este periodo de crecimiento se da en todos los seres de la creación, incluso en los cuerpos celestiales. Las estrellas tienen un periodo de formación de 3 etapas, donde primeramente están como una nube de gas, esta nube poco a poco va condensándose, por el calor empieza a brillar y finalmente esta protoestrella que ya brilla tiene que equilibrar la radiación y la gravedad para finalmente formar una estrella. Entonces tenemos las 3 etapas tanto en los cuerpos celestiales, también tenemos las 3 etapas en las plantas, podemos ver las 3 etapas en el crecimiento de los animales y también en el crecimiento del cuerpo humano. Podemos ver entonces que todos los seres de la creación necesitan un periodo de 3 etapas para poder alcanzar su perfeccionamiento. Entonces vamos a enfocar ahora en el crecimiento del ser humano. Todas las cosas de la creación, para llegar a su perfección, recorren este periodo de crecimiento por el poder del principio divino. Es decir, que por los principios y las leyes que están escritas ya en esta semilla, tiene todo el potencial para llegar a perfeccionarse y formar un árbol. Este es el poder del principio. Y también el hombre requiere crecer por medio de ese poder del principio. Se desarrolla también por medio del poder del principio. Sin embargo, el ser humano tiene una característica especial. Hay algo que lo hace muy diferente de todas las cosas de la creación, que el ser humano tiene una parte de responsabilidad. Esa parte de responsabilidad hace que el hombre finalmente llegue a su perfección. Y ese es el tema de hoy. Tenemos que conocer cómo es esta parte de responsabilidad. Pero antes de entrar a la parte de responsabilidad, tenemos que entender qué es esa perfección del ser humano. ¿Qué meta está apuntando el hombre? ¿Hasta dónde tiene que llegar a crecer en su periodo de crecimiento? Entonces vamos a, de forma general, definir lo que es la perfección. La perfección representa la madurez de un ser, la madurez de una creación.
significa desarrollar todo su potencial y cumplir el propósito de su existencia. ¿Está bien? Esa es la perfección. Podemos decir que es su madurez. Entonces, todos los seres y el cuerpo físico también del ser humano van creciendo en este periodo de tiempo a través de la fuerza del principio, por leyes naturales. Va creciendo de forma natural o autónoma. Pero existe algo que no crece de esa forma dentro del hombre. El espíritu o carácter del ser humano no crece simplemente por fuerza de principio. Eso quiere decir que nuestro espíritu, nuestro carácter no va a crecer como una plantita. ¿Está? Nuestro cuerpo, nuestro ser espiritual, nuestro carácter requiere la inversión del ser humano. Ahí es donde entra la parte de responsabilidad humana. Entonces estamos analizando un poco más, más a detalle qué es lo que tenemos que perfeccionar. Es nuestro carácter, nuestro ser espiritual. Esto explica por qué hay jóvenes que llegan a una madurez a una edad muy temprana o personas mayores que tienen un comportamiento muy infantil. Esto nos muestra que el crecimiento en los años no muestra la madurez, no encaja siempre con la madurez de una persona. Eso es algo que nosotros percibimos en nuestra vida real. Entonces, ahora, nosotros hemos visto el crecimiento por la fuerza del principio. Significa que en la semilla está contenido todos los principios, todas las leyes para que seguro esta semilla vaya a formar un árbol. Y toda esa información del árbol está contenida ya dentro de la semilla, todo ese diseño. Entonces, todo ese potencial del ser humano está contenido en el momento de su creación. Y él tiene que lograr desarrollar todo ese potencial hasta alcanzar su carácter maduro. Es decir, lo que tenemos que perfeccionar dentro del ser humano, ese carácter que tenemos que perfeccionar, es el potencial de amar. Tenemos que realizar completamente el potencial del amor del hombre. Ese es finalmente lo que nosotros tenemos que apuntar en nuestra etapa de crecimiento. Si nosotros vamos un poco más a detalle y recordamos lo que es la primera bendición, cuando nosotros hablamos de primera bendición, Dios le dijo primeramente al hombre, la primera cosa que tenía que lograr para poder sentir alegría al hombre, para poder sentir alegría a Dios, es crecer. Y al decir crecer se refiere a su perfección individual. ¿Está bien? Entonces, la perfección individual. Nosotros estamos compuestos por la mente y por el cuerpo, mente invisible y cuerpo visible, que son las características de Dios. Entonces, nuestro carácter interno y nuestra forma externa tienen que unirse por una acción de dar y recibir y formar un individuo perfecto. Eso quiere decir que tanto nuestra mente y nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y nuestras acciones están conectados y centrados en la voluntad de Dios. Esto entonces, ¿qué significa? ¿Cómo es un ser humano perfecto? Este ser humano, podemos ver en las palabras de Jesús, Él explicó al decir, sed perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Él estaba hablando de este nivel de perfección. Pero ¿a qué se refería este nivel de perfección? El ser humano, que es perfecto, siente exactamente lo que Dios siente. También conoce claramente la voluntad de Dios y viven según el deseo de Dios. Esas tres características están dentro de todas las personas en potencia, o sea, potencialmente todas las personas, sin excepción, tienen la capacidad de poder sentir lo mismo que Dios siente. Tenemos la capacidad de poder entender la voluntad de Dios y poder vivir de acuerdo con esa voluntad. Cuando logramos desarrollar al máximo ese potencial, entonces podemos decir que hemos alcanzado la perfección de nuestra individualidad. Cuando nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados, centrados en la voluntad de Dios. Entonces ese modelo lo mostró Jesús a través de su vida. Y en nuestra vida práctica, una persona que alcanza la perfección individual puede compartir el corazón de Dios. Entonces siente felicidad haciendo feliz a otros. Dios tiene la naturaleza de querer dar. Entonces la persona que ha logrado unir su cuerpo, su mente centrada en Dios, también tiene ese deseo de dar a los demás. Desenvuelve, desarrolla completamente su capacidad de amar. Entonces también tenemos una definición de perfección individual en lo que es en la primera de Corintios 13, cuando dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese tipo de persona es una persona que es uno con el corazón de Dios. Hasta ese nivel nosotros teníamos la posibilidad de crecer. Todas las personas tienen ese potencial de alcanzar esa primera bendición.
completando el periodo de crecimiento. Entonces estamos viendo cuál es el objetivo, cuál es la meta de nuestro periodo de crecimiento para poder entender el valor y la importancia de nuestra parte de responsabilidad. Entonces el objetivo de nuestro crecimiento espiritual es llegar a asemejarse a Dios, una vida con principios, una vida con valores, una vida con leyes que esté alineada con la palabra de Dios. También el desarrollo de nuestra conciencia, distinguir claramente entre el bien y el mal, hacer las cosas que debo hacer y no hacer las cosas que no se deben hacer. También la madurez y la habilidad para dar y recibir amor con otras personas y desarrollar nuestra sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Esos son los objetivos del crecimiento espiritual. Naturalmente, cuando vamos creciendo, vamos madurando nuestra moralidad. Hay 3 etapas también en el desarrollo de nuestra moralidad. Cuando somos pequeños tenemos una edad infantil y el carácter, el comportamiento de un niño es más pensando en sí mismo, es un poco egocéntrico, ¿no? Está por cuestiones de sobrevivencia, ¿no? Tiene que pensar en su necesidad. Pero poco a poco, a medida que vas relacionándose con su papá, a medida que vas relacionándose con sus hermanos, él entiende la necesidad de compartir con alguien más, de dar a los demás. Entonces empieza a haber un crecimiento de su moralidad. Cuando son adolescentes, entonces tienen una relación con los demás de querer compartir en la misma medida, de ser correspondidos también. De lo que yo doy, va a volver. Yo doy porque voy a recibir. Esa es la moralidad de un adolescente. Y luego eso va perfeccionándose hasta tener una moralidad de una persona adulta que no espera recibir nada a cambio de los demás, está dispuesta a ayudar a otros. Ese es el desarrollo de 3 etapas en la moralidad de las personas. También tenemos un desarrollo en 3 niveles que nos muestra las religiones. Las diferentes religiones muestran el crecimiento espiritual a través de la moralidad de la autoridad. Es un primer nivel esencial. Todavía el hombre no tiene esa capacidad de dar. Entonces, a través de las leyes, a través de las normas, a través de los mandamientos, no matarás, no robarás, no mentirás, todo eso hace que se vaya formando una moralidad básica en el ser humano, a través de cumplir mandamientos, pero luego eso va creciendo ya en la moralidad de reciprocidad, de dar y recibir. Haced con los demás lo que quieres que te hagan a ti mismo. Entonces yo hago con otros el bien porque quiero también ser bien tratado. Entonces va creciendo esa moralidad, pero finalmente la moralidad más alta es la que puede dar incluso la vida por los demás. Es la moralidad del amor incondicional, es reconocida por todas las religiones. Entonces también tenemos un crecimiento en nuestro ser espiritual de acuerdo con estas 3 etapas. Entonces, vamos a ir cerrando, aclarando que este periodo de crecimiento es un periodo de dominio indirecto de Dios. Entonces, vamos a aclarar este punto porque es muy importante. En este tiempo en el que la creación está creciendo por el poder de la creación de Dios, está creciendo por las leyes y los principios de Dios, por el principio divino, entonces Dios no interfiere en su crecimiento. Dios no se relaciona directamente con la creación, sino que deja que los principios hagan su efecto y llegue esta creación a manifestar su madurez. De la misma forma, acontece con los seres humanos. Este tiempo, Dios no puede intervenir en el crecimiento del hombre hasta que el hombre llega completamente a su madurez. Dios no puede intervenir y hacer que el hombre crezca. Dios no puede meterse en este periodo de crecimiento. Este es un principio que Dios puso para que se desenvuelvan los principios de la creación y una creación llegue a ser un ser perfecto. Dios no puede interferir en este periodo. Por eso es que es llamado un periodo de dominio indirecto de Dios. ¿Cómo se relaciona entonces la creación con el Creador en ese tiempo? Solamente mediante la palabra, solamente mediante los principios es que la creación tiene una relación con Dios. Entonces, una vez completado este periodo, cuando llega a la perfección, el hombre puede entrar al dominio directo de Dios. El hombre forma su familia y experimenta completamente lo que es el corazón de Dios, experimenta los 4 grandes reinos del corazón y finalmente él tiene una relación directa con Dios. No necesita ya más leyes, no necesita más principios. Él ya es uno con el principio. Él ya es uno con Dios. Ya no necesita más religión. Ese es el objetivo de nuestro periodo de crecimiento. Sin embargo, volviendo, el dominio indirecto, Dios no va a interferir en este periodo. Entonces, ¿qué significa? Las cosas crecen por el principio divino, pero el hombre tiene que cumplir su porción de responsabilidad. Entonces, depende del hombre y solo del hombre que pueda llegar hacia su perfección.
Eso podemos entender a través de este principio del dominio indirecto. Dios no va a tocar nuestra parte de responsabilidad. Eso quiere decir que llegar o no llegar a la perfección depende del hombre. Y ahí entendemos lo que es la palabra responsabilidad. Mi responsabilidad es algo que yo logro por mí mismo. Es algo en lo que otras personas no pueden intervenir y no puedo echar la culpa a los demás si es que se cumplió o no se cumplió mi responsabilidad. Depende completamente de uno mismo. Entonces nadie puede crecer en mi lugar. Para que una persona pueda cambiar, tiene que salir de sí mismo. Entonces, estamos entendiendo cómo funciona la porción de responsabilidad. Nosotros vemos entonces que el mundo original de Dios no se pudo alcanzar un mundo en el que seamos uno con los principios, en el que podamos entender el corazón de Dios. El hombre nunca alcanzó ese nivel de perfección individual. Eso es precisamente porque no hemos podido completar nuestra porción de responsabilidad y estamos todavía dentro de este ámbito de dominio indirecto de Dios, donde Dios solamente puede relacionarse con el hombre a través de la palabra. Entonces el hombre tiene que hacer su esfuerzo para poder unirse con esa palabra y tiene que cumplir su porción de responsabilidad. Entonces, al final de cuentas, ¿por qué Dios le dio al ser humano esta porción de responsabilidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta de Dios al darle al hombre esa opción de poder alcanzar o no alcanzar su perfección? Vamos a analizar entonces, a través de algunas analogías, cómo es que Dios le dio al hombre, ¿no?, su parte de responsabilidad. Primeramente, Dios es el creador. Dios es el que hizo todo el universo. Desea que su Hijo también sea co-creador junto con él, que sea un creador junto con Dios. Entonces, le deja una parte inacabada al hombre para que él la termine. Entonces, al haber terminado, es como un padre que está construyendo un muro y le deja la última parte a su hijo y le indica cómo hacerlo y su hijo la construye junto con él y finalmente pueden decir juntos, nosotros construimos ese muro. Él también es co-creador, aunque solamente entró a la última parte, pero él también participó en la obra de la creación. Entonces, Dios dejó nuestro carácter inacabado para que el hombre sea responsable de esa parte y para que el hombre pueda ser un creador junto con Dios. ¿Y cuál es el objetivo de poder ser creador junto con Dios? Es que pueda heredar la creatividad de Dios. Participa de la obra de la creación. Y otro punto también muy importante de por qué Dios le dio al ser humano la responsabilidad es porque, aparte de tener la posición de creador, Dios quería darle la autoridad al hombre sobre las cosas de la creación. Quería darle la autoridad como un señor para que el hombre pueda dominar todo el universo. Entonces, el hombre tiene el valor de su creador y asume también autoridad de un señor. Esto es similar a un estudiante que tiene que prepararse para poder llegar a ser el director de la empresa. El padre, por más que su hijo, por más amor que le tenga a su hijo, no puede darle la dirección de su empresa si es que él no ha terminado su formación. El padre no puede interferir en su formación, tiene que dejar que su hijo se forme, que su hijo por su propio mérito alcance su logro profesional. Y cuando su hijo esté completamente formado, entonces su padre con gusto, con alegría, puede heredarle todo lo que tiene a su hijo. Dios deseaba heredar todo este universo que él creó para el hombre, pero no podía heredárselo si el hombre tenía la misma posición que todos los seres creados, misma posición que cualquier animalito, que cualquier plantita. El hombre eleva su posición porque él cumple una parte de responsabilidad y entonces tiene una autoridad de Señor y finalmente puede heredar toda la creación de parte de Dios. Es algo muy especial. La responsabilidad es un regalo muy especial de Dios para el hombre. Ese era su corazón de Dios al darle la responsabilidad al hombre. Pero tenemos que entender que esta porción de responsabilidad se cumple por la propia libre voluntad. Es decir, Dios no va a interferir tampoco en nuestra libertad. Nos dio libertad para que nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad. Entonces es un punto muy importante. Dios le dio al hombre la extraordinaria libertad de tomar decisiones que podrían afectar su vida eterna. Y tristemente, debido a que el hombre no asumió su responsabilidad, estamos enfrentando las consecuencias de la caída humana. Entonces tenemos toda la destrucción del ambiente y toda la destrucción de la sociedad, de las familias, todo eso mismo, porque el hombre no completó su parte de responsabilidad.
Entonces el hombre violó y actuó en contra de la voluntad de Dios. Y así es que empezó la tragedia de la historia humana y se mantiene hasta hoy en día. Si Dios hubiera hecho al hombre como cualquier criatura, sin libertad, sin responsabilidad, no hubiera ocurrido ninguno de estos malos resultados. El hombre sí o sí hubiera llegado a la perfección. Entonces debe haber alguna razón poderosa por la que Dios dio libertad al hombre. Entonces vamos a entender qué es lo que le obligó a Dios a dar la libertad al hombre para cumplir con esa responsabilidad. Entonces, ¿por qué Dios nos dio esa libertad? Vamos a entender primeramente que Dios deseaba que su Hijo llegue a ser un co-creador, que llegue a tener la autoridad de un Señor. Entonces, Él debía adquirir ese lugar, esa posición por mérito propio. Cuando uno se esfuerza para conseguir lo que Él desea, entonces cuando lo consigue es algo que nadie le puede quitar. Si es que usted se invierte en su estudio y cada día está amaneciéndose, está luchando contra el tiempo, está luchando contra el estrés, está luchando contra el hambre, todo eso para alcanzar un título universitario. Cuando usted alcanza su título, nadie se lo puede quitar. Cuando usted tiene su título, por más que no diga el papel, por más que se pierda el papel, usted ya tiene el valor de ser un ingeniero, un doctor o un abogado. Entonces, el hombre alcanza esa posición por mérito propio. Esa es una razón por la que el hombre tiene esa libertad. También, Dios nos dio libertad porque el hombre es hijo de Dios. Y Dios siendo un ser libre, Dios siendo un ser responsable, desea que su hijo también sea un ser libre y también sea responsable. Porque es naturaleza de los padres que sus hijos sean mejores que ellos. Entonces Él quería darle algo mejor también incluso al hombre. Y deseo de darle también esa libertad. Y por último, y es un punto muy importante, que el amor debe darse y recibirse libremente. Si estuviera programado en el hombre el dar amor a Dios, entonces no daría felicidad. Si el hombre le diera alegría a Dios, estuviera creciendo solamente porque está programado para hacerlo, sería como un robot que está alcanzando una meta, un objetivo, está programado para ello. Nadie, por ejemplo, le da gracias a su reloj porque le da la hora. Cada día decirle gracias reloj porque me diste la hora, gracias reloj, llegué tan temprano, gracias porque tú estabas ahí para indicarme que estaba tarde. Entonces nadie le da gracias así a su reloj porque es algo que el reloj tiene que hacer, está hecho para eso. Sin embargo, el amor que puede recibir un padre de su hijo, en este caso de su hija, que se ahorró sus recreos, que el día de su cumpleaños le sorprendió con una corbata colorida, es algo que el padre nunca olvida. Ese amor nadie se lo enseñó, nadie se lo pidió, nadie se lo exigió. Es algo que surge de su libre naturaleza. Entonces ese amor puede hacer feliz a ese padre. Entonces podemos entender que el amor tiene que dar y recibirse libremente. Es espontáneo y se da por la libre voluntad. Por esta razón es que Dios le dio al hombre también su libertad acompañada de responsabilidad. Entonces podemos entender el valor tan grande que tiene esta responsabilidad para Dios, para el hombre. Pero vamos a ver también que tiene un significado mucho más grande, porque la realización de la voluntad divina no se da solamente porque Dios quiera, sino Dios siempre va a invertirse, Dios siempre va a lograr hacer el 95%, pero va a dejar a propósito una parte para que el hombre pueda completarla, para que el hombre participe de ese ideal de la creación. Entonces el hombre también tiene 5%, es su parte de responsabilidad que él tiene que completar, lo que significa que solo cuando se suma la responsabilidad de Dios con la responsabilidad del hombre es que se cumple completamente la voluntad de Dios. Es decir, que Dios, para poder alcanzar su meta, definitivamente requiere del hombre, necesita de su Hijo. Nosotros hemos conocido esta frase, incluso en la Biblia la leemos, que el hombre propone y Dios dispone. Como que el hombre desea tener cosas y sueños y tiene metas, y Dios es el que al final decide si es que es conveniente o no conveniente, y Dios le da o no le da. Así es como hemos entendido, pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, también se aplica en sentido contrario, es decir, que Dios es el que propone, el que construyó todo el universo para que el hombre sea feliz, pero al final ese es el hombre el que tiene ese 5%, el hombre es el que dispone si se cumple o no se cumple la voluntad divina. Esa posición, ese valor tiene el hombre frente a Dios. Entonces, vamos a entender que no solo trabaja Dios y no solo trabaja el hombre. Se tiene que complementar el 95% de la voluntad de Dios, que es dar la palabra,
con el 5% del hombre, que es creer y practicar esta palabra. Cuando hablamos de creer, entonces tiene que ser una fe puesta en práctica. No podemos solamente tener fe y creer que solamente por milagros se van a resolver las cosas. Uno, para poder dar un buen examen, puede pedirle a Dios, Dios, ilumíname, pero él también tiene que estudiar, tiene que cumplir con su parte. Podemos comparar, a veces tenemos esa actitud de decirle a Dios que nos salve del milagro. Podemos comparar eso con una historia en la que un día hubo una presa, falló y de repente salió mucha agua en un pueblo. Finalmente todas las casas quedaron inundadas y había un hombre muy creyente de Dios. Entonces ese hombre se puso a hacer oración y dijo, Dios, por favor, sálvame. Yo sé que tú vas a hacer un milagro y no vas a permitir que yo muera. Esa fue la oración de este hombre. Entonces finalmente el agua iba subiendo y apareció una lancha por su ventana que le decía, por favor, Señor, suba aquí. Pero el hombre dijo, no se preocupen, Dios me va a salvar, le dijo. Y luego la lancha, como tenía que rescatar a otras personas, se fue rápidamente. Y el agua empezó a subir. El hombre no tenía más opción que subir al techo. Y él mantuvo su convicción, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. De repente apareció un helicóptero que era de los últimos que ya estaban rescatando. Y le pidió, por favor, Señor, suba. Pero el Señor dijo, no se preocupen, Dios me va a salvar, les dijo. Cuando finalmente la construcción colapsó y el agua se llevó al hombre y desdichadamente el hombre murió. Cuando el hombre fue al mundo espiritual, se encontró con Dios y le dijo, todo molesto, Dios, yo te pedí a ti un milagro, te pedí que tú me salves. Te pedí algo con todo el corazón y tuve fe completamente en que tú ibas a salvarme. ¿Por qué no hiciste nada? Y Dios le respondió con una sonrisa que trataba de contener toda su frustración. Dios le dice, yo intenté hacer todo lo posible para salvarte. Y movilicé una lancha, y movilicé un helicóptero. Solo tenías que hacer tu parte. ¿Se entiende? Cuando nosotros ponemos ese tipo de fe, tenemos que también poner en práctica nuestra fe. La fe entonces también está involucrada con nuestra parte de responsabilidad. Entonces, no solamente Dios va a hacer el trabajo, nosotros también tenemos que hacer el trabajo. No podemos estar esperando que solamente Dios venga y restaure, que cambie todo este mundo. Si es que el hombre no hace nada, el mundo va a seguir como está. Entonces, cuando nosotros asumamos nuestra responsabilidad por cambiar este mundo, es que realmente va a poder combinarse el deseo de Dios de ver a la humanidad feliz con nuestro trabajo, con nuestro 5%, y vamos a poder tener un mundo ideal. Entonces, también tenemos el otro caso en el que Dios pone siempre su 95%. Dios nunca falla con el 95%, pero el hombre no toma la misma dirección de Dios. Va a decidir, tomará su camino como un artista, su camino como un ingeniero, su camino como un doctor. Pero él siempre siente dentro de sí un vacío. Logra una meta, pero más allá se siente vacío nuevamente y logra otra meta y se vuelve a sentir vacío. Esa es una naturaleza, eso es algo natural que pasa en los seres humanos. Es algo natural que nos pasa a todos nosotros. Entonces, eso ocurre porque nuestro trabajo, nuestra parte de responsabilidad no está siendo alineada con la parte de responsabilidad de Dios. Por esto es importante que entendamos primeramente la voluntad de Dios para poder nosotros ejercer nuestra parte de responsabilidad y que ambos lleguemos a la meta. Hay muchas personas que se ponen metas en su vida, pero realmente es como dice en la Biblia, los caminos de Dios son mucho más altos, los caminos de Dios ni siquiera los imaginamos. Realmente cuando uno pone su vida en las manos de Dios, puede alcanzar cosas que ni siquiera él imaginaba. Entonces, cuando nosotros combinemos la voluntad de Dios y nuestra voluntad, entonces podremos realmente llegar a ser felices. Podemos realmente llegar a sentirnos realizados. Porque hemos alcanzado el 100% y Dios también se siente feliz. Entonces, ahora, ya hemos conocido los principios de la parte de responsabilidad. ¿Por dónde vamos a comenzar? ¿Por dónde empezamos a practicar esa responsabilidad? De modo general, Dios dio una palabra para la humanidad. En el momento en que Dios la creó, le dio su primera bendición, le dijo crecer. Le encargó al hombre su perfección individual. Pero también Dios le dio un mandamiento en este periodo de crecimiento. No comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que correspondía a no tendrás relaciones sexuales antes de tu madurez, antes de tu matrimonio. Entonces tendríamos que nosotros alcanzar, apuntar a desarrollar nuestro corazón, desarrollar nuestra espiritualidad,
nuestra capacidad de amar como corresponde a la primera bendición, alcanzar nuestro dominio sobre uno mismo centrado en el amor verdadero. Es decir, que mi cuerpo haga lo que mi mente dice y mi mente está centrada en el amor verdadero, como hemos explicado anteriormente. Pero también un extra, tenemos que mantener nuestra pureza sexual en este periodo de crecimiento, lo que nosotros conocemos como sexo absoluto. Pero de forma general tenemos que mantener estos dos puntos, lograr primeramente el dominio de mí mismo, lograr el desarrollo de todas mis capacidades, de todo mi potencial, centrado en el amor verdadero, centrado en las palabras de Dios. Entonces es muy importante para alcanzar la primera bendición, entender la voluntad de Dios. Y eso es por esa razón que estamos estudiando todas estas conferencias, estamos estudiando cómo es Dios, estamos estudiando su voluntad, para poder finalmente vivir de acuerdo a esas palabras. Y también mantener lo que es la pureza sexual. Esos son los puntos por los cuales nosotros podemos comenzar. Finalmente, una reflexión. Cuando nosotros pensamos en el mundo y por qué Dios no hace nada, es porque realmente Dios necesita nuestra parte de responsabilidad. Podemos comparar a Dios con un entrenador de fútbol. Dios puede compararse con un entrenador de fútbol, un director técnico. El entrenador siempre está con su equipo, el entrenador siempre está motivando al equipo, está instruyendo, está entrenando al equipo. El entrenador es encargado de hacer las estrategias, de explicarle la estrategia también a su equipo. Y en el momento en el que ellos juegan, él tiene que guiarles, incluso en el último momento él tiene que decir, pasá la pelota. Tiene que estar ahí para ellos en todo el tiempo de juego. Así es el entrenador, pero el entrenador, por más que él desee entrar a la cancha, no puede hacerlo. El entrenador tiene el principio. Él es entrenador, los jugadores son los que tienen que realizar el partido. De la misma forma, Dios no puede interferir en nuestra parte de responsabilidad. Entonces, los que son entrenadores de fútbol pueden entender claramente cómo es el corazón de Dios con respecto a la parte de responsabilidad. Y de la misma forma, los padres con sus hijos, de la misma forma, los maestros con sus alumnos, tienen que esperar que sus alumnos, que sus hijos cumplan con su parte de responsabilidad. Y el corazón de Dios ha estado muy triste por mucho tiempo porque no hemos entendido siquiera cuál es nuestra parte de responsabilidad. Ha sido muy difícil para el hombre seguir la palabra de Dios. Podemos entender en diferentes acontecimientos de la historia. Dios ha intentado cambiar el mundo, Dios ha intentado hacer un mundo mejor, pero siempre ha faltado la parte de responsabilidad del hombre. Entonces Dios hizo su 95%, pero faltó siempre el 5%. Dios volvió a hacer su 95%, pero faltó de nuevo que el hombre crea y practique la palabra. Finalmente Dios mandó a su Hijo aquí a la tierra para que nosotros alcancemos el reino de los cielos, pero nosotros no pudimos reconocerlo, no pudimos aceptar a Jesús. Entonces podemos entender cuál es la profundidad, la desesperación, la impotencia de Dios de ver a la humanidad sufriendo y está esperando que haya alguna persona que se haga responsable, que pueda hacerse responsable primeramente por su perfección individual y luego también por cambiar el mundo. Dios tiene todo el deseo de hacerlo. Dios va a hacer la estrategia. Dios nos va a mostrar la estrategia. Dios nos va a guiar en el camino. Dios no nos va a dejar solos, pero al final siempre va a estar nuestra parte de responsabilidad. Entonces, podemos entender que Dios es aquella persona que cree más en nosotros que nosotros mismos. Dios está siempre detrás de nosotros. Nosotros hacemos oración para Dios. Nosotros a veces cuando tenemos una situación difícil, alguna dificultad, estamos diciendo, por favor Dios, ayúdame. Por favor Dios, haz un milagro. Hacemos oración fuerte y desesperada. De la misma forma, Dios está detrás de nosotros. Él también hace oración hacia cada uno de nosotros, pidiendo, Hijo, por favor, muestra tu naturaleza original. Hijo, por favor, practica la palabra. Hijo, tú puedes. Ese tipo de oración Dios está realizando en cada momento. Si nosotros podemos entender el corazón de Dios, realmente no podríamos estar cometiendo las acciones malas que cometemos. Realmente tendríamos la fuerza para poder cambiar. Entonces, esperamos que a través de estudiar el principio divino podamos realmente alinearnos con las palabras y la voluntad de Dios y podamos a partir de ahora tomar una actitud de hacernos responsables por nuestra vida, de que mi crecimiento, mi felicidad depende de mí hacer feliz a Dios, depende de mí cambiar el mundo. Es mi parte de responsabilidad. ¿Cuándo voy a empezar? También depende de mí.
Entonces esperamos que esas conferencias puedan sembrar una semilla en su corazón para poder realizar nuestra parte de responsabilidad y realmente cambiar este mundo. Muchas gracias.